Bueno, ahora estamos acá con la actividad 3 que corresponde a la clase 10, ¿sí? Es la actividad 3 de teoría. Bueno, de los ejercicios de teoría que están anotados ahí en el aula virtual. Bueno, en el ejercicio 3 dice enunciar los teoremas 177 y 178. Para cada uno de ellos realiza un esquema, figura de análisis. Luego, a partir del esquema realizado, escribir el dado y el demostrar. Vamos con el primer ejercicio, ¿sí? El primer teorema dice, el 177, este sería el enunciado, ¿no? Así como está escrito. Si dos segmentos de recta son congruentes, entonces sus puntos medios separan dichos segmentos en 4 segmentos congruentes. Como la hipótesis dice que dos segmentos rectos son congruentes, entonces la figura de análisis tiene que poner dos segmentos congruentes, ¿no? Bueno, si nosotros dibujamos dos segmentos congruentes, supongamos que estos sean congruentes, ¿no? Que tengan la misma medida, el segmento AB y el segmento CD. ¿Qué le pasa a estos segmentos congruentes? ¿Qué dice el ejercicio? Dice, si dos segmentos son congruentes, entonces en el dado ya sabemos que tenemos que AB congruente a CD. Sus puntos medios, supongamos que yo tuviera acá M que sea el punto medio de AB y N que sea el punto medio de CD. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a cumplir? Que los 4 segmentos van a ser congruentes, es decir, AM, MB, CN y ND van a ser los 4 congruentes. Entonces, vamos a escribir, una vez que tenemos la figura de análisis, el dado. ¿Qué les parece? ¿Cómo escribo el dado con esta figura de análisis? ¿Alguna idea? Yo puse el segmento AB es congruente con el segmento BC. O, bueno, o CD, porque yo le puse otras letras. Los puse a continuación uno al lado del otro. AB congruente con CD. Sí. Bien. ¿Qué más? Ya le voy a agregar ahí porque no me deja acá el escribir el símbolo congruente, lo voy a agregar con el lápiz. Bueno, el segmento AB congruente con CD. Tengo que decir que M es el punto medio del segmento AB. Y N es el punto medio de CD. Ahora con el lápiz voy a completar los símbolos que no me deja el editor de texto. Entonces, el segmento, tengo que indicar arriba la rayita. Como digo que son congruentes, pongo el igual, el símbolo de congruencia, ¿no? Ay, qué difícil que es escribir así. El segmento AD congruente, tengo que poner el igual ahí con... Ahí está. AB congruente con CD. M punto medio del segmento AB. Y N punto medio del segmento CD. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que ¿Qué les parece? el segmento AM es congruente con MB y es congruente con CN y es congruente con ND.
AM, claro, tengo que probar que los cuatro son congruentes, ¿no? Que AM es congruente con MB, que es congruente con CN, que es congruente con ND. Me dejé mucho espacio para poder... Entonces, el segmento AM tiene que ser congruente con el segmento MB, que es congruente con el segmento CN, que es congruente con el segmento ND. ¿Estamos? Eso es para el ejercicio, para el teorema 177. ¿Se entendió, Dana? Sí, profe. Fíjense el otro, el 178, dice, si dos ángulos son congruentes, entonces sus bisectores, que para nosotros eran bisectrices, separan dichos ángulos en cuatro ángulos congruentes. Entonces, para la figura de análisis necesito dos ángulos congruentes. La hipótesis siempre es, ¿no?, la que me va a indicar qué tengo que poner en la figura de análisis. Supongamos que ahí tengo un ángulo, ¿no? Y si tengo otro ángulo congruente, este va a ser otro ángulo congruente, ¿no? Le tengo que poner letras a la figura de análisis, ¿no? Supongamos que este sea el ángulo A, B, C, que va a ser congruente al D. Las letras las eligen ustedes para la figura. D, E, F. ¿Sí? Entonces, si estos dos ángulos son congruentes, y supongamos que se traza la bisectriz de cada uno de ellos, entonces, ¿qué dice? Que la bisectriz, supongamos que fuera esta, lo va a dividir en cuatro ángulos congruentes. Vamos a ponerle nombre. Supongamos que sea P, para poder nombrarlo. Y R. Ahora que tengo la figura completa, puedo escribir el dado y el demostrar. Dado. ¿Qué tengo como hipótesis? De acuerdo a esta figura. Que B es congruente con E. El ángulo B es congruente con el ángulo E. Fíjate que en el vértice B, vos tenés dos ángulos, el ABP y el PBC, el ABC. Te das cuenta que se puede prestar a confusión si yo pongo el ángulo B. Entonces tenemos que decir A, B, C y D, E, F. Exactamente. En este caso vamos a tener que aclarar, ¿sí? Vamos a decir el ángulo ABC es congruente, ya voy a escribir el símbolo, con el ángulo, ¿con quién? DEF. Perfecto. Además, ¿qué otra cosa está trazada ahí? La bisectriz. La bisectriz de cada uno. Entonces tengo que aclarar que en la figura, el rayo BP, que ya le voy a poner la flechita arriba, ¿sí? Tengo que aclarar que el rayo BP es bisectriz ¿de quién? ABC. El ángulo ABC. Y tengo que aclarar que el rayo ER
es bisectriz del ángulo DEF. Perfecto. Entonces ahí yo tendría la hipótesis completa escrita. ¿Sí? Voy a escribir los símbolos que me faltan, ¿no? Con símbolos. Dice, si estos dos ángulos son congruentes y el rayo BP es la bisectriz de este y el rayo R es la bisectriz de este, entonces, ¿qué voy a tener que probar? Que el ángulo ABP es congruente al ángulo PBC, congruente al ángulo BER y congruente al ángulo REF. Perfecto, exactamente. El ángulo ABP es congruente al ángulo PBC. Es congruente al ángulo DER. Es congruente al ángulo REF. Ahora agrego los símbolos que me faltan. Y ahí estaría la tarea completada. No pedía hacer la demostración, solamente hacer una figura de análisis y escribir. Fíjense que según la figura de análisis cada uno, el dado y el demostrar. Si ustedes ponen otras letras, bueno, acá van a aparecer otras letras. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. Entonces ahora voy a suspender la grabación.